Bienvenidos amigos. Por primera vez presentamos Palabras Mayores de Vida en Plenitud, Comeva Medellín. En esta oportunidad vamos a tener una charla dividida en tres partes. Primera parte, una cita de Jung Freud tomada de Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Segunda parte, un texto del propio Carl Gustav Jung sobre la importancia del juego en la creatividad. Y en la tercera parte, un juego de palabras, un poema de Carlos Castro Saavedra que nos enseña a jugar con las palabras. Como es nuestro taller de literatura, Palabras Mayores, vamos a hacer una pequeña introducción invitando a todos los participantes a jugar con las palabras. La verdadera creatividad concebida entonces como el juego. Empezamos con la cita de Jung en una de sus últimas cartas en la hermosa amistad entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud, que más que una amistad era una relación de maestro y discípulo, donde Freud era el maestro y Jung era el discípulo. Llegó un momento en que el tiempo de su reunión estaba llegando a la conclusión. Era el año de 1912. Habían sido amigos desde 1903 a raíz de la publicación de un ensayo de Carl Gustav Jung sobre la interpretación de los sueños de Freud, que había sido publicado en 1900. Y rápidamente Jung se había convertido en el discípulo amado de Freud. Pero serias diferencias conceptuales en su vida lo llevaron a una ruptura definitiva en 1913, después del Congreso de Psicología, de Psicoanálisis de 1912, donde se rompió la amistad y se rompió la relación de maestro y discípulo. En una de las últimas cartas, Jung le cita este fragmento del Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Y por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis, pero ¿qué ocurrirá si un día vuestra veneración se derrumba? Cuidad de que no os aplaste una estatua. No os habíais buscado aún a vosotros, entonces me encontrasteis. Así hacen todos los creyentes. Por eso vale tan poco toda fe. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros. Y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. Bueno, esta época donde tenemos que estar en casa guardados, tal vez disponiendo de más tiempo del que nunca habíamos tenido para pensarnos a nosotros mismos, nos invita a una nueva relación con el aprendizaje, a una nueva relación con el magisterio. Por eso quise empezar este primer video de Vida en Plenitud, Palabras Mayores, Medellín, con esta cita de Jung a Freud, que une a tres grandes hombres, Nietzsche, Freud y Jung. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. Esto dicho de otra manera, es que el discípulo debe trabajar para prescindir de su maestro. Visto desde el otro lado, desde el punto de vista del maestro,
podemos decir que el verdadero maestro es aquel que hace todo lo necesario para que sus discípulos no lo necesiten. Continúa la cita del Así hablaba Zaratustra. ¿Y por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis, pero ¿qué ocurrirá si un día vuestra veneración se derrumba? Cuidad de que no os aplaste una estatua. Ahí subyace la idea de que la veneración al maestro hace que éste se convierta en una estatua de pedestal. Y cuando se derrumba nuestra fe, es justo el pedestal, el pesado mármol, el que nos aplasta. Porque todo lo que habíamos fundamentado en esa relación se puede derrumbar. No os habíais buscado aún a vosotros, entonces me encontrasteis. Hay aquí, detrás de el texto o la frase de Nietzsche, una idea también de Jung, tal vez su mayor enseñanza durante toda su obra, y es que el verdadero conocimiento es el conocimiento de sí mismo. La vida está hecha para que nos encontremos a nosotros mismos, encontrarse uno a sí mismo, ser uno lo que uno es. Jung lo entiende como el principio de individuación y en torno a ese eje central desarrolla toda su obra. Así hacen todos los creyentes. Por eso vale tan poco toda fe, continúa Nietzsche. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros. Y ahí entonces el magisterio de Nietzsche. El verdadero maestro es uno mismo. Perder a tus maestros y encontrarte y encontraros a vosotros. Y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. Ahí concluye la cita de Jung a Freud. Ahí concluye esta primera reflexión que tiene que ver con el nuevo magisterio que iniciamos a través de estos videos de vida en plenitud. Este es entonces la introducción de Palabras Mayores Medellín. Continuando con el desarrollo de nuestra primera sesión, de nuestro primer encuentro, para invitarlos a ustedes a que escriban. Voy a seguir con otra cita, ahora sí, del propio Jung, ya no una cita que hace Jung, sino un texto tomado de la propia obra de Jung y que nos habla de la importancia del juego creativo de los niños, de la fantasía infantil en la creatividad. Y este también nos sirve en nuestro programa de Palabras Mayores como un primer paso a la invitación a la escritura. Tiempos estos apropiados para escribir, para jugar a escribir. Dice así Carl Gustav Jung en su libro
Tipos psicológicos, publicado por primera vez en 1921. Segundo libro que Jung publicaba en su inmensa obra. El primero había sido en 1912, Símbolos de Transformación, que fue el que ocasionó la ruptura entre Freud y Jung. Y este fue su segundo libro, su primer gran descubrimiento en la psicología, los tipos psicológicos. Dice así: nosotros sabemos que toda buena idea y todo trabajo creativo son los descendientes de la imaginación y que tienen su fuente en lo que nos complacemos en llamar fantasía infantil. No solo el artista, sino cualquier individuo creativo debe lo más grande de su vida a la fantasía. El principio dinámico de la fantasía es jugar, una característica también de los niños y que parece inconsistente con el principio de un trabajo serio. Pero sin este jugar con fantasía, ningún trabajo creativo podría nacer. La deuda que nosotros tenemos con el juego de imaginación es incalculable. Vamos a desglosar esta cita y a relacionarla con nuestro plan de escritura en palabras mayores. Dice así la primera frase del texto de Jung: nosotros sabemos que toda buena idea y todo trabajo creativo son los descendientes de la imaginación y que tienen su fuente en lo que nos complacemos en llamar fantasía infantil. Hay aquí tres elementos que quiero destacar en primera instancia. Primero, el origen de toda buena idea, de todo trabajo creativo. Dice Jung, está en la imaginación. El segundo punto es que la imaginación tiene su fuente en lo que nos complacemos en llamar fantasía infantil. Dice Jung en alguna otra parte de su obra que cuando un hombre sueña, un edificio puede ser construido o un hombre puede perder la vida. Es decir, partiendo de una imaginación, de una fantasía, sucede todo lo que viene a continuación en la existencia. En la escritura esto es mucho más evidente. Luego, un gran primer aprendizaje, si queremos escribir, nuestra primera actitud debe ser abandonarnos a la fantasía, dejar que obre nuestra imaginación y en relación con ella tomar las ideas que vamos a convertir en los textos. Lo primero entonces es abandonarse a la creatividad de la fantasía. Eso quiere decir despojarse de toda preconcepción, de todo preconcepto y dejar que la intuición, la fantasía interior nos hable. Dice Jung, no solo el artista, sino cualquier individuo creativo debe lo más grande de su vida a la fantasía. Todo lo grande que ha creado el hombre a lo largo de la historia empezó por ser una fantasía, un sueño. El principio dinámico de la fantasía es jugar.
una característica también de los niños y que aparece inconsistente con el principio de un trabajo serio. Sucede que cuando nos tomamos la escritura en serio, muy en serio, creyendo que ese es el camino, nos llenamos de prejuicios y de ambiciones. Y cuando vamos a escribir, nos encontramos bloqueados. Pareciera que no se nos ocurre nada. La razón es nuestra actitud. El verdadero principio dinámico de la creatividad entonces es el juego. Luego, nuestra actitud debe ser no tomarlo tan en serio, tomarlo como un juego, escribir jugando, escribir lo que dicta nuestra fantasía sin valorarlo, sin someterlo a juicios, sin someterlo a nuestra ambición, simplemente dejar que la fantasía obre en nosotros y convertir esa fantasía en palabras. Ese es un primer paso en la escritura. Cabe también recordar aquí que la escritura es un proceso. Uno puede, en la concepción de un texto, diferenciar distintas fases del proceso. Una primera fase es dejar que la imaginación se impregne de ideas. Una segunda fase puede ser tomar nota de esas ideas. Una tercera fase puede ser redactar un primer borrador. Hay personas que creen que de una vez el texto tiene que quedar pulido y hermoso e impecable. No es así. El texto es algo que se le va revelando a uno paso a paso. Conviene entonces entender que es un proceso que empieza por un primer borrador sobre el cual se trabaja puliendo hasta obtener la idea final, el texto final. Lo dice muy claro. El principio dinámico de la fantasía es jugar. Y jugar es tomarlo como un juego, no pensar que ya es definitivo. Y así, después de unas 2, 3 versiones, va uno encontrando su verdadero texto final. Dice Jung, pero sin este jugar con fantasía, ningún trabajo creativo podría nacer. Ahí está. Solo en esa combinación de juego y fantasía, fantasía y juego, empieza a nacer el trabajo creativo. Y es válido no solo para la escritura, sino para cualquier campo de la expresión humana. La deuda que nosotros tenemos con el juego de imaginación es incalculable. Esa es una conclusión con la que termina el texto citado. Tipos psicológicos, 1921, página 93. La invitación de esta primera versión de Palabras Mayores es entonces a asumir la escritura como un juego de fantasía, dejar que la fantasía obre en nosotros, escuchar lo que la imaginación nos dice, ponerlo en palabras y a partir de ahí construir los textos concebidos como un proceso en el que vamos trabajando una y otra vez. Dejo en este último pantallazo
El texto completo es una pequeña cita, un par de párrafos de la obra Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung para que ustedes le den una última lectura. Y paso a la tercera parte de nuestra sesión de hoy. Quise hacerlo fragmentariamente para que no fuera un video muy largo, para que ustedes tengan la oportunidad de descansar entre una parte y otra. Por supuesto, este es un video introductorio. A lo largo de estas charlas vamos a ir desarrollando una serie de reflexiones sobre la creación literaria desde distintos puntos de vista y vamos a ir sugiriendo tareas y propuestas de ejercicios de escritura para que a partir de los ejercicios ustedes vayan mejorando su propia escritura. Por hoy estamos en el plano introductorio. Seguimos entonces en esta presentación con el juego de las palabras de Carlos Castro Saavedra, el tercero de nuestros de nuestros puntos para el día de hoy. Voy a ver si eso. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla de nuevo para que empezó por el final, nos devolvemos hasta el comienzo para que veamos la presentación completa. Este es un poema de Carlos Castro Saavedra convertido en una presentación. El poema se titula Las palabras y dice así: las palabras. Hay palabras que brillan en medio de la noche e iluminan los montes, las casas de los campesinos, las ciudades y los estadios. Estas, por ejemplo. Luna. Estrella. Lámpara. Farol. Relámpago. Llamarada. Y amanecer. También hay palabras que atraviesan el mar de uno a otro extremo y se balancean sobre las olas. Estas, por ejemplo. Buque. Marinero. Transatlántico. Tiburón. Delfín. Navío. Y lancha. Entre las palabras verdes figuran estas: hoja,
árbol, bosque, hierba, llanura, vegetación, fertilidad, montaña y esperanza. Entre las palabras redondas figuran estas: naranja, manzana, circunferencia, círculo, rueda, balón y mundo. Son estas las palabras que contienen más música. Flauta, violín, piano, dulzaina, orquesta, bambuco, cumbia, melodía, guitarra, acordeón, gaita, tiple, serenata y canción. Y las palabras más dulces: miel, néctar, azúcar, confite, panela, abeja, cañaduzal, colmena, almíbar. Y las palabras más amadas: mujer, madre, novia, Colombia, patria, libertad, justicia, pan, paz, Dios, luz y amanecer. Por la palabra camino se puede viajar de letra en letra hasta la cima de los montes y sentir en la frente, como una caricia, el paso de las nubes. Por la palabra río se puede navegar en buques pensados por uno y desembocar en el océano. La palabra madera se puede serruchar sobre una mesa de carpintería y sirve para hacer con amor y paciencia puertas y ventanas, camas y armarios, sillas y balcones. Con la palabra agua, tan fresca y tan hermosa, puede el hombre calmar su sed y sentir que la lengua recobra su alegría y la garganta vuelve a ser feliz. Para nombrar la dicha de los niños, finalmente, hay palabras como estas: trompo, cometa, diciembre, globo, Navidad, juguete, regalo, confitería, caramelo, parque, paseo, vacaciones y viento.
Carlos Castro Saavedra. Y ahí pues entonces el poema completo de Carlos Castro Saavedra. Llevamos entonces un buen comienzo para esta versión de Palabras Mayores en modo video. Los invito entonces, desde Palabras Mayores de Vida en Plenitud, Medellín, a asumir en estos tiempos la actividad de la escritura como un juego que nos conduce al conocimiento de nosotros mismos. En este primer taller introductorio, donde digamos que ligeramente asumimos algunos aspectos teóricos, tuvimos una cita que le hizo Carl Gustav Jung a Sigmund Freud en 1912 a propósito del maestro, de Freud como maestro, como el maestro que a partir de esa carta dejaba de ser para Jung, con la invitación a que seamos los maestros de nosotros mismos. En segundo lugar, un par de párrafos de Carl Gustav Jung sobre el juego y la creatividad, donde nos invita a jugar como los niños con nuestra propia fantasía, a abandonarnos a nuestra imaginación. Jung desarrolló en su obra una terapia fundamentada en la imaginación activa, a partir de la interpretación de los sueños y a partir de dejar que sus pacientes jugaran con arena, con construcciones, con pequeños muñecos, para que al expresar su creatividad en el juego se manifestara su verdadero ser interior y poder comprender cuáles eran los asuntos más importantes para la tranquilidad y la felicidad de esos mismos pacientes. Y en tercer lugar tuvimos la lectura un poco creativa, un poco juego del poema Las Palabras de Carlos Castro Saavedra, con la invitación, por supuesto, a que ustedes escuchen las palabras, las relacionen, las sopesen, miren su color, su forma, lo que podemos hacer con ellas, lo que nos dicen, las reúnan, las aíslen y jugando con las palabras encuentren toda la belleza que se esconde detrás de las palabras y que se manifiesta a través de las palabras. Esta es entonces una primera invitación de Vida en Plenitud Comeva Medellín, programa Palabras Mayores, a que tengamos una pausa en la vida de todos, creativa, una pausa relacionada con la escritura, con el ejercicio de la escritura, con el pensamiento en nosotros mismos y con el encuentro de nosotros mismos a través de las palabras. Por hoy, muchas gracias y quedan invitados
a nuestro próximo encuentro de Palabras Mayores de Vida en Plenitud, Comeva, Medellín. Se despide Luis Fernando Macías, coordinador del taller Palabras Mayores de Vida en Plenitud en Medellín. Hasta la próxima.